Sí, continuamos con nuestro programa Realidades Encontradas, donde aquí te decimos la realidad de las cosas. Arelis, un tema bastante bueno, bastante alegre el que vamos a tocar ahora y volvemos al tema de los padres. Te quedaste en el aire, ¿eh? Sí, Moisés, el tema de los padres. Cuéntame un Ujú. poco. Bueno, me imagino que tú quieres decir la sorpresa que tienes para el día de hoy. Bueno, sí. Arelis, ¿tú tomas? No, Bueno. no es que no puedo tomar, es que no tomo, no Bueno, consumo a café. nuestra audiencia le Ujú. tenemos a los padres. Ah, no, nosotras Les no. vamos a rifar con motivo del Día de los Padres una caja de cervezas cortesía Oh, de Drink Don David. ¿Dónde se encuentra Drink Don David? En la playa de Gringo. Usted puede ir que ni en Alaska salen las cervezas tan frías como en el Drink Don David. maravilloso. Me Bueno, imagino que habrá a nuestra audiencia. mucho público ahí pendiente. A Sí, ver, ¿de hay qué se mucho trata la a rifa, nuestra Moisés? audiencia que se conecte y luego le vamos a decir La pista. la pista de qué trata esa rifa. Ok. Sí, seguimos hablando de los padres, Alegre, porque entiendo que donde no hay un padre no hay un hogar. Bueno, Moisés, yo discrepo un poco contigo. ¿Por qué? Sí, yo no voy a hablar en este caso de, por ejemplo, familias en las que papá se han separado, ni mucho menos. Vamos a hablar de situaciones que no tienen que ver con decisiones personales de uno, sino casos fortuitos. Papá muere, entonces queda mamá con los hijos. Sí hay un hogar, lo que pasa es que la figura de papá no está, ¿no? Esa figura paterna. Esa figura paterna que es tan importante. Eso es un elemento que no tuvo que ver con una diferencia personal, divorcio, lo que fuera. Entonces, es una familia. Diferente a como la que nosotros conocemos, pero sí es una familia. Lamentablemente, la mayoría de los hogares ya está encabezado por madres solamente, madres solteras, en donde no está la figura de papá, ya sea porque se divorciaron, nunca se juntaron, tuvieron dificultades. Y también son familias, o sea, sí es O posible. sea que Pero hay no también es, hogares encabezados solamente por papá, porque quedan viudos o porque la madre se fue y deciden quedarse solos con sus hijos. Y también son familias, papá y sus hijos. o sea que no es esencial esa figura paterna. Sí es esencial. Lo que estoy diciendo es que independientemente de lo esencial que sea la figura de papá y de mamá, la familia aún se mantiene y sale adelante. ¿Ok? En todos los casos, Arelias. Porque he sabido de casos donde papá hace falta y esos hijos no encuentran el camino y muchos de ellos salen a delinquir. He visto muchos niños en las calles pidiendo, he visto muchas personas hablar de que no me crié con un padre. Sí, yo te decía al principio del programa que definitivamente la figura de papá es muy importante. Es valiosa porque papá tiene una jerarquía en la familia y brinda a los hijos elementos que son fundamentales para su formación, ¿ok? La autoridad, el orden, todo eso nosotros lo heredamos de papá o lo vemos en papá por los modelos, por las conductas. Entonces sí es importante. Lo que quiero decir es que si papá no está, no tiene por qué desvirtuarse, por ejemplo, el camino que vayan a tomar los hijos. Hay que verificar ahí qué está pasando con la educación que está brindando mamá y el propio entorno, porque los hijos Porque no se crían he solos. escuchado algo Ujú, y siempre he hecho énfasis en esto y me he preguntado el por qué. ujú. Porque dicen que madre solo hay una, padre es cualquiera. Yo no lo creo, realmente, yo no lo creo. Yo valoro muchísimo la figura de papá, la considero valiosísima, importantísima, estructura muchísimo a Y la personalidad de los que no hijos. piensen nuestros oyentes que estoy siendo machista, ¿no? No, estructura mucho la personalidad de los hijos, o sea, para mí es fundamental. Si papá no puede estar en casa, si no puede formar parte de la crianza de los hijos por la razón que sea, es lamentable. Pero lo que te vuelvo a decir es, eso no quiere decir que necesariamente la familia tenga que descarriarse a los hijos. Hay que ver el papel también que juega mamá, la Porque escuela. en mi caso, Ujú. en la casa, su madre decía, voy a hablar con tu papá.
Eso es algo muy tradicional, o era algo muy tradicional. Ujú. Le dejaban a papá, le dejaban al papá la parte más difícil de corrección, a veces hasta de someter a los hijos, digamos así, tú ves. Pero ya no es así, o sea, Pero ya eso ya no es así. depende del margen de respeto o de autoridad el cual uno asuma en el hogar. Yo pienso que en este caso las mamás cometían un error y era que se decía, era que ellas, aunque no lo entendieran, estaban diciendo, papá es que resuelve esa situación o papá es el encargado de esto, yo me quito o yo no puedo. Entonces no es del O, todo o- así. o es que se han dejado manejar de que el padre es la cabeza del hogar. Eso es lo que Nosotros venimos de entienden. mucha tradicionalidad, o sea, Ujú. eso era muy tradicional, Moisés. Como yo te digo, si ya papá no está en la casa, ¿quién le va a decir, cómo le va a decir la mamá a los niños? Deja que tu papá venga. No, o sea, ella tiene que ocuparse. He conocido de Tiene que hacer el madres, papel de los dos. he conocido de madres que sí han sabido sacar a sus hijos adelante con buena educación, niños bien formados, sí, de eso he vivido y lo he visto eso, Ok. sí. Pero la figura paterna en un hogar hace mucha falta. Estoy totalmente de acuerdo. Y más en estos momentos que estamos viviendo, que donde no hay un control, los hijos se están descarriando bastante. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en lo que es, los están escudando mucho en lo que es, no es que la estoy criticando, porque la escucho, en lo que es la música urbana, la cual lo que solo nos habla es de delinquir. ¿Qué me dices, Anelis? En ese sentido, ¿estaré equivocado? No, yo vuelvo y te digo, realmente la crianza de los hijos no es solamente de mamá y papá. O sea, hay un medio en el que nosotros levantamos nuestra familia, en el que yo me crié, en el que todos nos hemos levantado. Entonces, ahí influye mucho la cultura, el medio. O sea, qué yo escucho, con quién yo comparto, cuáles son las ideas que a mí llegan, no solamente de mi casa, que yo veo ¿Qué en estás televisión, que yo viviendo? estoy escuchando a nivel de música, como tú estabas diciendo. Entonces, ¿cuáles son los valores que a mí me están llegando por otras vías que no son la vía de mi casa? Ahora, si esos valores a mí me llegan distorsionados, ¿verdad? Que no son favorables, y en mi casa no hay nadie que me fiscalice, que se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy viviendo, sencillamente papá y mamá pueden estar ahí, pero no están haciendo su papel, porque papá y mamá tienen la obligación de definir, sobre todo cuando son niños pequeños, qué van a escuchar los niños, qué van a hacer, con quiénes se van a juntar, qué acceso van a tener a los medios digitales, que ahora mismo nada de eso se está haciendo. Por Ujú. eso la gran problemática que tenemos. Entonces, sí, volviendo al inicio, sí, papá y mamá tienen una preponderancia, pero tenemos que asumir el rol que como papá y mamá nos toca. ¿Ok? No es solamente yo estar en la casa como papá, porque soy la figura, no, es involucrarse con los hijos. Y aunque nosotros no queramos entenderlo, yo como mujer tengo mi parte masculina también, porque vengo de un hombre y de una mujer. Igual que el hombre tiene su parte femenina, pero le huye bastante a eso. Y papá no es la persona que se sienta con una hija o con un hijo a hablar de temas sensibles que le pueden preocupar a ellos. Arelis, Hay que cambiar. nos quedan 3 minutos Ujú. para dar con nuestra invitada. ¿Cómo defines a tu padre? Bueno, mi padre para mí es alguien muy valioso en mi vida, muy valioso en mi vida, que ha ido transformando mi realidad como hija para con él, porque yo no soy la misma hija de cuando yo era pequeña, de cuando fui creciendo o de un poco con menos edad. Al día de hoy yo tengo una mirada de él de mucho agradecimiento, de mucha cercanía en términos emocionales con él. He tenido la dicha de estar cerca de él siempre, de él y de mi mamá. Y creo que eso para mí ha construido mucho mi vida, mi mundo, porque he aprendido muchísimo de él. Conozco historias que quizás algunos de mis hermanos no conocen. Les sé trucos a él que quizás algunos de ellos no saben, pero es por la cercanía. Y él ha sido un pilar para la crianza de mis hijos, porque siempre estuvo ahí. Bueno, pero puedes enviarle un beso a tu padre. Oh, por supuesto.
Y que sepa que lo quiero muchísimo y que es el Claro. cascarrabia de la familia, pero así lo quiero. Felicitar, señores, a cada padre, a cada ser que se sienta padre, porque no todo el mundo es padre, ¿eh? Porque muchos sí, yo tengo hijos, pero no son padres, no han demostrado en ese hogar, no han asumido esa responsabilidad de padre. Ahora, Así es. sí felicitamos a todos los que se sientan ser padre en su día. Así es. Ya lo saben, y también felicitar a cada padre del equipo de los bachateros de la Buen Isidro que tienen una actividad de padre ahorita. Me invitaron, voy para allá, ¿eh? Muchas felicidades. Felicidades para cada uno de ustedes.